Seguimos aquí en la televisión hablando sobre los terribles incendios que están consumiendo a los bosques de Quito. Juan Manuel Carrión, director del Zoológico de Quito. ¿Qué especies, cuando vemos un incendio, no solo se están quemando árboles? ¿Qué se está perdiendo ahí? Una diversidad de vida, una diversidad de fauna realmente interesante, característica de los bosques secos interandinos, de los páramos también, porque esto ha afectado a todos los ecosistemas de la hoya del Guayabamba. Pero, por ejemplo, Fernando, especies tan curiosas como un búho terrestre, pigpiga se llama, que anida en madrigueras construidas en el suelo de estos bosques Esos secos. que cuando a veces vamos por las noches en carreteras o en caminos se levantan. No, esos son diferentes. los diferentes. Los que tú te refieres son los chotacabras, que también están en esos hábitats. Hablemos en números redondos de unas 40 especies de aves, por ejemplo. Esas que tenemos en pantalla, Muchas que teníamos de esas. hace un momento, si las podemos volver a ponchar, son esas algunas, o esas son aves de Quito. Aves de Quito. Esos nidos, porque me imagino las aves pueden escapar, pero ¿qué pasa con los insectos? ¿Qué pasa con los arácnidos, los mamíferos? Es una devastación terrible, Fernando, y se empobrece nuestro patrimonio natural. Y esto es lamentable, porque si una riqueza tenemos que nos caracteriza es la diversidad de la vida, la diversidad ecológica, la biodiversidad. Esta se empobrece. Seguramente se repoblará luego, pero muchas especies quizás desaparecerán o les tomará tiempo volver a encontrar las condiciones propicias para hallar ahí su hábitat, ¿no? Para volver a poblar esos sectores. Hay que convertir, Fernando, a nuestros jardines ahora en refugios para estas aves, por ejemplo, que están huyendo del incendio. Eso hablaremos en un momento más, pero el 99% de estos incendios serían causados por el ser humano, a propósito en un 60%. ¿Quiénes son los pirómanos? ¿Quiénes son quienes prenden estos devastadores fuegos? ¿Y qué pasa por su mente para hacer un acto tan terrible? Conozcámoslo en la segunda parte de este reportaje. Miles de hectáreas de bosque han sido destruidas por incendios en los últimos días. La enorme mayoría de estos han sido provocados por pirómanos. Pero ¿quiénes son estos individuos y por qué provocan semejante destrucción? La piromanía es un trastorno psicológico que provoca gran interés por el fuego. La persona que padece esta enfermedad siente un alto nivel de excitación al momento de planificar y producir un incendio, y lo hace de forma consciente. Pero un pirómano no es quien prende fuego con la finalidad de hacer daño a alguien en particular, tampoco por venganza contra otro individuo, ni por ningún fin político. Para este tipo de personas, quemar lo que se pueda es un tema de simple placer. Se puede transformar como en un ciclo, en el que la persona acumula la tensión, descarga, siente un alivio momentáneo y cuando ve los resultados de su acción puede sentir mucha culpabilidad y entonces comienza nuevamente el ciclo. Según la doctora Daniela Vicuña, un pirómano puede pasar desapercibido en su entorno social. Sin embargo, hay varias patologías por las que se puede detectar a este tipo de individuos. Son personas que tienen dificultades sociales, personas aisladas, que tienen dificultades de comunicación, dificultades para establecer relaciones sociales. Muy posiblemente tienen también inestabilidad emocional y tiene que ver con el no tolerar bien la frustración, la ira. El fuego ha creado un grave problema ecológico. Más de 150 especies nativas de plantas han sido afectadas, al igual que aves e insectos. En un helicóptero MI de la aviación del ejército realizamos un sobrevuelo para constatar las zonas que han sido afectadas por los siniestros. Desde el aire pudimos constatar cómo grandes extensiones de bosque que rodean a Quito hoy han sido reducidas a un negro desierto de cenizas. Y en menos de 15 segundos, 1, 2, 3 incendios comenzaban a desatarse nuevamente en diferentes puntos de la ciudad, muchos a pocos metros de casas y cultivos. El más devastador fue el de la zona de Huangopolo, donde las llamas estaban muy cerca de los contenedores de combustible de una fábrica. A esto se suma la gran cantidad de partículas en el aire que expulsa el fuego, causando afecciones respiratorias en los pobladores cercanos a estos siniestros. Además, la quema de bosque libera grandes cantidades de dióxido de carbono hacia la atmósfera, exacerbando aún más el grave problema de calentamiento global que hoy sufre el planeta y que, como estamos palpando en carne propia, provoca veranos cada vez más secos y calientes, que serán seguramente seguidos por inviernos de lluvias más fuertes y posteriores inundaciones. Es un círculo vicioso que empeora cada vez más.
El fuego no se apaga solo. Más de 600 oficiales entre bomberos, policías y militares están trabajando en jornadas de hasta 72 horas seguidas para frenar la ola de incendios. Más de una veintena de bomberos ha sufrido lesiones o quemaduras por estos graves sucesos, que no se producirían de no ser por el mal accionar de personas sin escrúpulos. Ya sea por irresponsabilidad o con intención, decenas de incendios se producen todos los días. El municipio ha abierto la línea 250-5560 exclusivamente para recibir denuncias de personas que puedan estar causando estos incendios. Y hasta el momento 5 personas ya han sido detenidas y están siendo investigadas por esta causa. Sin embargo, no hace falta mucho más que el maligno accionar de un pirómano o el ignorante descuido de quien inicie fuego para que en esta época del año, lo que fueron algunos de los últimos santuarios para miles de seres vivos, queden en pocos segundos de arrasador fuego convertidos en ceniza. Tenemos decenas de comentarios y preguntas sobre este tema. Una de ellas, Rosy Murillo, nos pregunta cómo debería hacerse la reforestación de las zonas afectadas, Juan Manuel. Preferentemente con especies nativas, recuperando los antiguos paisajes forestales, árboles y arbustos que no sean muy altos y que prendan bien en las tierras, en nuestras tierras. Y es que los eucaliptos, que no son parte de la ecología local tradicional o originaria, también nos dice son más difíciles de apagar. ¿Por qué? Lo que pasa es que el fuego llega a los frutos, a las pepas del eucalipto. Las pepas del eucalipto caen prendidas a su alrededor y eso es lo que dispersa también el incendio forestal. Y la altura de los obviamente, los y luego de que el eucalipto se quema, se derrumba, se caen los eucaliptos y por eso hemos tenido bomberos heridos. ¿Qué incidencia tiene el calentamiento global sobre los incendios forestales? ¿Veranos más calientes? Crean las condiciones para que estos incendios proliferen. En última instancia, esto es consecuencia de la responsabilidad colectiva en cuanto a que somos los seres humanos los generadores del problema del calentamiento global. Juan Manuel, para terminar, ¿qué podemos hacer los quiteños, los serranos en general? Porque esto se da a lo largo de todo el valle del Callejón Interandino. ¿Qué se puede hacer para darles por lo menos un respiro a las aves y a otros animales? Hacer de nuestros espacios lugares amigables con las aves preferentemente, ¿no es cierto? Colocarles agua, colocarles fruta, colocarles alpistes, semillas, es decir, crear las condiciones para que busquen en nuestros jardines un oasis en el cual refugiarse de la devastación de su entorno natural. Tenemos que recordar que esta tierra no solo la habitamos los seres humanos, que la compartimos con una cantidad hermosa y maravillosa de seres vivos, los cuales estamos afectando directamente con nuestro accionar. Como dice Juan Manuel, podemos darles un respiro, una ayuda. Y esos tips, ¿qué podemos hacer para convertir a su jardín en un santuario de animales? Se lo vamos a publicar durante esta semana en el Facebook de la televisión. Y les ofrecemos para la próxima semana una pequeña nota sobre los tips en general que podemos hacer para ayudar a las aves de este maravilloso país, de esta maravillosa ciudad. Seguimos en un momento más aquí en la televisión.